Contabilidad de costos. Para iniciar la presentación de este curso de contabilidad de costos es necesario dar algunos conceptos generales acerca de la misma intención de la contabilidad de costos como de algunos conceptos particulares que específicamente la relación y diferencia entre cash y costo. De primera mano podemos decir que la contabilidad de costos es un área de la contabilidad financiera que se ocupa de planear, clasificar, acumular, controlar y lo más importante, asignar costos. Se le conoce también como la contabilidad analítica y conforma junto a la contabilidad administrativa y a la contabilidad financiera la estructura contable de una organización. Hay que tener en cuenta que la contabilidad de costos se desarrolla enteramente en un área conocida como área de producción, si se quiere adicionar un área de servicios que generan otros servicios complementarios para los clientes. En estas circunstancias, podemos decir que la contabilidad de costos maneja unos documentos propios, unas cuentas y un vocabulario propio que en sí conlleva a un objetivo final, que es presentar un informe de costos. Podemos decir que es el objetivo 1A de la contabilidad de costos. Pero existen otros objetivos, como veíamos anteriormente. Se planifica, se controla y se valoran todos los bienes y servicios que, para tal efecto, costos deberá dar una información. Por lo tanto, a través de la técnica contable, conocida en la contabilidad financiera, de evitar, acreditar y presentar la información a través de registros cronológicamente llevados conforme a cada uno de los documentos que costos deberá registrar, entonces le debemos conceder una importancia suma a esta parte de la contabilidad porque nos sirve para la toma de decisiones y ningún administrador hoy en día podrá administrar, entre comillas, si sus conceptos de costos no están bien fundamentados, porque tendrá que tomar decisiones y esas decisiones precisamente están soportadas y avaladas por la contabilidad de costos en unos casos y en otros casos en el criterio personal o profesional. Contablemente, ¿qué son los costos? Los costos son salidas de dinero o erogaciones, de acuerdo con el vocabulario técnico contable, y que se relacionan directamente con la producción de un bien o la prestación de un servicio, de los cuales la empresa espera generar una venta. Entonces, para eso realmente se monta un negocio de tipo manufacturero o de tipo de servicios. En muchas ocasiones se tiende a confundir los términos costo y gasto desde el punto de vista conceptual. Son realmente diferentes. Un gasto se refiere a una salida de dinero que en un principio se considera una inversión, pero que generalmente, y ahí está la diferencia con el costo, no se capitaliza. No hay ningún incremento, ni para el activo ni para la inversión. No se almacena ni tampoco se vende. Y se registra directamente en el estado de resultados. Y su efecto realmente es disminuir las utilidades operacionales y por lo tanto pues disminuye el patrimonio. En cambio el costo, que también es una salida de dinero, una erogación, se toma como una inversión capitalizable y se realiza para un fin específico como fabricar un producto o prestar un servicio. El gasto
la empresa también hace salida de dinero, pero ese gasto, como por ejemplo decir pagar un arrendamiento, solamente me sirve para cubrir las necesidades en el desarrollo de las operaciones y llevar a cabo el objeto social de la empresa. Analizando la estructura de un costo, de los costos, podemos llegar a la siguiente situación. Por su naturaleza, los costos tienen varias denominaciones, se depende de la intención del autor, pero aquí vamos a esbozar los que generalmente se utilizan y que son básicos en este curso. ¿Qué son los costos de producción? También conocidos como los costos de manufactura, y están conformados por aquellos costos que identifican el producto, llamados costos directos, más otros costos necesarios en la fabricación o prestación de servicio, conocidos como costos indirectos de fabricación o CIF. En algunos textos, la palabra CIF o la expresión costos indirectos de fabricación se les ha denominado costos generales de fabricación, pero sigue siendo un costo indirecto. Por lo tanto, un costo de producción, a la luz de la definición actual, es la sumatoria del costo directo más costo indirecto. Un costo directo, que también se le conoce como costo primo, ejemplo la mano de obra, ejemplo la materia prima, es aquel que corresponde concretamente y directamente con la fabricación del producto y se le identifica como la suma de los costos de la materia prima necesarios para fabricar el producto más el costo de la mano de obra que se empleó en la fabricación de ese producto. Entonces recordemos que costo directo es la suma de materia prima directa más mano de obra directa. Un costo indirecto es aquel en el cual se presenta en el proceso productivo. No es básico y esencial, es de pronto una adición, si se quiere, pero que en muchas ocasiones no se puede asignar en forma directa porque no se reconoce fácilmente. Es como por decir agregar una pincelada de pintura a un marco. No se gastó sino un poco de líquido llamado pintura que a la luz de la matemática es imposible cuantificar en volumen o en peso. Por ejemplo, el hilo que se lleva un encaje o un vestido son difíciles de costear con costos directos, pero se sabe que se consume. Entonces, para ello hay una técnica que se llama los costos aplicados, que con base en unos presupuestos, de acuerdo con la estadística y la historia de la empresa, se hacen a través de fórmulas matemáticas. Y tenemos el último costo de conversión, el último concepto de costo, que es el costo de conversión, que lo conforma la sumatoria de la mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación. ¿Por qué de conversión? Porque estos son los que realmente transforman y convierten lo que en un principio se llama materia prima y que con la manipulación o la transformación de la materia prima misma por la mano de obra se convierten en el producto terminado. Por eso se llama costos de conversión. Aquí está la fórmula. Y ahí tenemos pues otros conceptos como mano de obra, costos indirectos, costo unitario. El costo unitario es, matemáticamente hablando, sumar todos los costos de fabricación y dividirlo entre el número de unidades que se produjeron, unidades efectivas, aptas para la venta o para el consumo humano. Por lo tanto, hay que aprender a distinguir en cualquier curso de contabilidad de costos y para cualquier empresa que ahí tenemos tres elementos del costo: materia prima, la mano de obra y el costo indirecto de fabricación. Ese es el conjunto de los costos de producción. Hay una terminología que se utiliza en contabilidad de costos. Vamos a tratar de definirla más adecuada. Normalmente hablamos de materiales. Son aquellas, diríamos, productos
que pueden estar elaborados o semi elaborados, pero que sirven de base para fabricar otro producto, lo cual lo van a convertir en un producto apto para el consumo o para ser vendido. De acuerdo con el sistema de costos, el cual se emplearía aquí, que es el sistema de orden de producción, nosotros vamos a llamar materiales directos a las materias primas, que son aquellas que intervienen directamente en el proceso de producción y que identifican el producto, como es por ejemplo la tela para confeccionar un uniforme. Y se llamarán materiales indirectos todos aquellos que también están en el proceso productivo, pero que no participan en forma directa, pueden faltar, no son necesarios, por ejemplo el hilo o los botones y cierres para el mismo tipo de confección, llámese vestido, falda, etcétera. Para la adecuada, diría, contabilización, hay que tener en cuenta lo siguiente. A través de nuestras cuentas contables que el PUS nos proporciona, podremos decir de que todo lo que se maneja en costos en un principio se llama como inventarios. De ahí que tenemos la palabra materias primas, que es un inventario, materiales de suministro y repuestos, que es otro inventario, y que estas cuentas consideradas individualmente se debitan. Que si consideramos adicionalmente que estas materias primas pueden o no tener IVA descontable, también tenemos la cuenta de IVA, la cual se debita. Que de acuerdo con nuestra estructura tributaria y al cual la empresa debe obedecer una norma, pues será necesario de pronto hacer retención en la fuente a la tasa del 2.5% sobre el costo sin incluir el IVA, y que ese valor retenido o al retener que se le va a descontar del pago o de la factura al proveedor sea al crédito. Luego la diferencia entre los débitos y la retención en la fuente me determina el valor a pagar al proveedor o la salida del banco si se paga de contado, y por lo tanto será un crédito. Entonces esto es lo que se llama contabilización de las compras tanto de materiales como de suministros. Visto así, esquemáticamente podríamos decir que cuando un material sale de el almacén o la bodega hacia producción, iniciamos una fase que es la fase 2, el proceso productivo, el cual se va a identificar siempre que todo lo que llevamos al proceso productivo se llama productos en proceso, y que el descargue o abono correspondiente a ese total de materiales y materias primas destinadas para producción debe salir necesariamente de las cuentas de inventario, en este caso de materias primas. Por lo tanto, en el proceso productivo, lo único que se lleva como contable, como registro, son dos cuentas: un inventario de producto en proceso, debitando, y un inventario de materias primas saliendo, para que se iguale la ecuación contable. Tengan en cuenta eso, que aquí no hay que llevar IVA, ni mucho menos la retención en la fuente, porque eso se lo dejamos a la contabilidad financiera. Si se tratara de costos indirectos de fabricación, pues también habrá una cuenta de control, precisamente llamada costo indirecto de fabricación, o simplemente CIF para abreviar. Y la salida sería el inventario de materiales, suministros y repuestos. Por lo tanto, en un proceso productivo cualquiera tenemos prácticamente tres fases. La primera, aquí está, cuando compramos. De hecho, administrativamente tenemos un proceso previo, que son las cotizaciones. 2, 3, 4 cotizaciones hasta que se llegue al valor óptimo para la empresa. Una vez establecido el convenio con el proveedor, entonces se crea una orden de compra. Y esa orden de compra, pues, el proveedor la atiende porque ya previamente se han acordado los precios. Y una vez que el proveedor despache la mercancía, se llegará a nuestro sistema de inventario y materias primas con una factura de compra, y esta es la primera fase. Cuando compramos las materias primas, pues claro, se necesitan tenerlas. ¿Para qué? Para fabricar un producto, para tener necesidades de producción que son originadas a través de los pedidos de clientes. Entonces,
desde aquí el inventario trasladamos a producción la materia prima. Ese proceso de traslado automáticamente crea dentro del concepto de contabilidad de costos un registro de control que se llama registro del costo de la materia prima o materiales que se han trasladado, con cargo al inventario de productos en proceso, con cargo a los costos indirectos de fabricación y con abono a el inventario. Recuerden que estamos saliendo del inventario de materias primas. Luego, cualquiera uno de estos dos conceptos de inventarios y control que se llevan al débito dentro del proceso productivo, el abono será los respectivos inventarios. Y la tercera fase es lo que se llama, antes de llegar a la tercera fase tenemos que considerar de que para que esto se procese necesitamos tanto mano de obra directa como indirecta. La sumatoria de estos dos costos, que se llaman los costos de conversión, terminan en la fase 3 como un inventario también, el último inventario llamado producto terminado. Esquemáticamente podemos decir de que la misión de la contabilidad de costos es costear las compras de las materias primas, costear la salida de las materias primas y costear todo lo que se agregó en producción para lograr un producto final. Ese es el paquete total. Viéndolo así, cuando planteamos los costos a través de las compras, podemos decir de que las cuentas débito son estas que se ven aquí, las cuentas créditas son las que se ven aquí. Siempre debemos considerar que los inventarios de materia prima se clasificarán según la naturaleza de la materia prima, porque yo no puedo revolver, por ejemplo, si se trata de telas, algodón, tela de algodón o licra. Son diferentes, aunque la denominación genérica sea tela, o sea que hay que diferenciarlas. Y todo va a llevar un código o asignación referencial. En el caso de cuando las materias primas se trasladan a producción, tenemos en cuenta de que se abre inmediatamente una cuenta de inventario en producto en proceso y de costos indirectos de fabricación. Estas materias, ¿de dónde vienen? Pues de otros inventarios. Como vienen de otros inventarios, entonces los tengo que acreditar. En este caso, lo que tengo que hacer para efectos del costo total es multiplicar la cantidad por el costo unitario de cada materia prima o material. Volvemos a insistir aquí, no es necesario aquí volver a calcular IVA o retención en la fuente, porque eso ya es objeto de la contabilidad financiera. ¿Cómo costeamos las materias primas? Para ello existen varios métodos de costeo. Utilizamos fundamentalmente dos. Y el primero es el método PEPS, que significa primeras en entrar, primeras en salir. Y es un método matemático que supone que las primeras mercancías o materias primas que ingresan a una bodega o a un almacén deben ser, conservando el orden, las primeras en salir. Digamos que es una suposición valedera, haciendo ver a todos los empleados de la administración de que lo primero que se compra es lo primero que se debe vender o se debe consumir. Esto es, en esencia, la característica del método PEPS. Luego, los inventarios bajo método PEPS siempre serán al costo más actualizado. El segundo método es otro método también matemático, que es el método de promedio ponderado. Y este es un método que asume que todas las unidades tienen el mismo costo, independientemente del valor individual de cada una de ellas. Lo que hace aquí la lógica matemática es que se suman todos los costos de cada una de las compras y se dividen entre el total de unidades compradas. Ese total de compra versus el total de unidades compradas me determina el costo promedio ponderado. Esto es un costo que se utiliza fundamentalmente y profusamente en los software contables, porque pues, los software contables no manejan el PEPS. Y eso es un método que lo acepta la DIAN. Por lo tanto, es bueno que vamos reconociendo estos dos métodos como los aceptados primero por la DIAN y los que utilizados modernamente y universalmente.
Para los sistemas de costeos, independientemente que sea PEPS o sea promedio ponderado, tenemos las tarjetas de control llamadas comúnmente CARDES, que por supuesto ya es a través de los software que lo hacemos, pero aquí vamos a mostrar un ejemplo, una tarjeta CARDES, en el cual plenamente tenemos que decir qué método voy a utilizar, a qué corresponde esta tarjeta, ¿sí? Aquí dice claramente cuero, que el referencia es cuántas unidades mínimas de pronto se van a tener aquí, y aparece relacionado pues una columna específica para el día, el concepto, si es compra o entrada, si es salida, las entradas por cantidad y por costo y el costo total, las salidas por la cantidad, costo y costo, y al final hacemos un resumen. La diferencia entre la cantidad ingresada menos la cantidad salida nos da la cantidad final. La diferencia entre el valor total comprado menos el valor total que salió para costo de producción nos determina el costo total del inventario. Al final hacemos una auditoría en el cual simplemente vamos a considerar las cantidades, los valores totales, tanto entradas y salidas, y que al final, por diferencia, o sea, la diferencia entre la cantidad ingresada menos la cantidad que salió, debe corresponder, en este caso, al valor último del inventario que hemos auditado. Este es, en síntesis, lo que es una tarjeta de inventario. Aquí tenemos para promedio ponderado, al cual se le ha agregado una columna extra, precisamente para calcular el costo unitario a promedio ponderado, porque va a cambiar cada vez que el costo cambia. Específicamente, esa es la metodología, y luego a través de un ejemplo práctico sustancial lo vamos a resolver. Precisamente lo tenemos aquí, que será el tema de una próxima exposición de vídeo. Muchas gracias y muy amables por la atención prestada.